Nosotros en el problema del DANE, que ustedes por allá tendrán los apuntes de los valores que se necesitaban o de dónde salieron. Entonces les recuerdo que esos valores para trabajar este ejercicio salieron de esta gráfica, ¿cierto? Sin embargo, yo les había dado a ustedes, porque es que aquí era bastante difícil de ver exactamente cuál era el valor con el que tocaba trabajar. Sabíamos que más o menos era un valor por acá y así sucesivamente, pero no teníamos la lista. Bueno, pues voy a colocarles un momento la lista de esos valores. Esta fue la tabla que nosotros utilizamos para ese ejercicio. De esta tabla, entonces habíamos obtenido que S de X valía 386,75, que S de Y valía 3728,75, que S de XY valía 1199,25. Habíamos calculado el valor de A y calculamos el valor de B. ¿Sí recuerdan ese problema, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, el error, ahora sí, ¿cómo vamos a calcular el error? Pues el error lo calculamos con esta formulita, ¿ok? Con esta fórmula es que calculamos el error. Entonces, para nuestro problema, ¿cuánto vale el error? El error sería igual a la raíz cuadrada de S de Y, 3728,75, menos el valor de A, 3, solamente voy a escribir un decimal, 3,1, multiplicado por S de XY. S de XY es 1199,25. Todo sobre N. ¿Cuánto vale N en este ejercicio? 4. 4. Correcto. Menos 2. Es importante que ustedes coloquen algunos, por ejemplo, dependiendo del tipo de calculadora que tengan, deben colocar algunos paréntesis aquí adicionales. Entonces, ¿qué paréntesis se necesitan adicionales? Uno para el numerador y otro para el denominador. Y además, otro paréntesis para indicarle a la calculadora que todo queda dentro del radical. ¿Listo? Lo voy a hacer aquí con la calculadora que tenemos de recurso. A ver, ¿dónde está esa calculadora? Por acá. Y voy a compartirla con ustedes. Por favor, tengan en cuenta toda la operación porque de pronto ustedes no ven la operación que yo voy a hacer. Solamente van a ver la calculadora. Entonces, para este caso, digamos que las calculadoras esas, así como, no me gustaría decirle viejitas, pero sí las que tienen digamos que una configuración diferente. Yo empiezo aquí por formatear siempre mi calculadora antes de empezar cualquier procedimiento. Entonces, escribo raíz y enseguida abro un paréntesis. Ese paréntesis va a ser para incluir a todos los valores que quedan dentro del radical. Pero después hay otro paréntesis para el numerador, entonces vuelvo y abro otro paréntesis. Y me daría 3728,75 menos 3,1 multiplicado por 1199,25. Y ahí se acaba el numerador, por lo tanto, cierro el paréntesis. Y luego hago dividido y empiezo con el paréntesis de abajo. 4 menos 2. Pues no podría haber escrito directamente el 2. Cierro el paréntesis de abajo
y cierro el paréntesis de todo el radical y ahí sí le doy el igual. Así que el error me da de 2,35. ¿Está claro cómo lo calculé, chicos? Una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si no le pongo los dos paréntesis? Pues podría ser, dependiendo del tipo de calculadora, repito, dependiendo del tipo de calculadora, te podría generar un valor muy diferente porque ella empieza a interpretar, son otras operaciones. Entonces uno tiene que tener cuidado y por eso yo prefiero que se excedan en los paréntesis y no que les vaya a faltar. ¿Sí? De hecho, para quienes tienen calculadoras semejantes a esta que yo tengo, aquí les tengo en pantalla, para que quienes tengan calculadoras como esta, no hay ni siquiera de colocar un solo paréntesis. No hay necesidad. Si uno le coloca la fracción y le coloca todo, vuelvo y repito, no hay necesidad de colocar ningún paréntesis. Pero, como yo no sé exactamente qué calculadora van a tener ustedes, por eso les muestro toda la operación cómo quedaría. ¿Listo? Hasta aquí lo único que hemos hecho es calcular el error, pero todavía no lo hemos aplicado. Entonces, ¿cuándo lo voy a aplicar? Cuando voy a pronosticar un valor. ¿Ok? Entonces puedo decir que calculamos. Profe, por si ¿Sí? acaso seguimos viendo la calculadora. Bueno, Ah, ¿siguen viendo la calculadora? Ok, entonces cambiemos aquí para esto. Listo, entonces calculamos el error. Calculamos el error cuando se pretende pronosticar el valor de una variable. En nuestro ejercicio, X, recuerden que correspondía al año, mientras que Y correspondía a la población. ¿Sí está claro? Entonces, si en este problema yo quisiera saber cuál va a ser la población, pues tengo que calcular el error. ¿Ok? Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo, o con la misma situación, pero vamos a plantear una pregunta. ¿De acuerdo? Profe, ¿lo puedes volver un momento a la diapositiva anterior, por favor? ¿Ya? Sí, señor. La pregunta, de acuerdo a la situación anterior, anterior, ¿cuál será la población esperada para el año 2030? Según ese enunciado, chicos, ya yo sé cuál es la población del 2030. ¿Ya estamos en el 2030 para saberlo? no. No, ¿cierto? Por lo tanto, ojo, recuerden, el valor que yo voy a obtener de mi ecuación de regresión, y por eso voy a aprovechar que ya está calculado el valor de A y de B, ¿cierto? Entonces,
de acuerdo a esa ecuación, entonces nosotros vamos a tener es un valor teórico. Acuérdense que por eso era que nosotros le colocábamos un gorrito a la Y porque estábamos indicando que iba a ser un valor aproximado. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que esta Y se le coloca un gorrito porque va a ser un valor aproximado. Entonces, ¿aproximado a qué? Aproximado al valor que me resulta de la ecuación. Bueno, voy a llevarme estos dos valores porque con eso armo mi ecuación. Creo que no me va a dejar. 3.1 menos 201.5. Tienes que llevármelo acá. ¿Cuánto dije yo? 3.1 y menos 201.5. X más, si era más, ¿cierto? No, menos 201.5. Menos 201,5. Esta es la ecuación de regresión. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el valor teórico. Valor teórico, pues lo voy a obtener cuando reemplace el año en esta ecuación. ¿De qué año estamos hablando? 2030. 2030. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Sí. 3.1 por 2030 menos 201.5. Y me da, en teoría, me da 6.091.5. Después hablaremos un poquito sobre por qué me dan decimales cuando estamos hablando de una población. Imposible que haya media persona, ¿cierto? Bueno, por ahora, esto es un valor teórico. En teoría, en el 2030 van a haber esta cantidad de personas. ¿Está claro lo que es el valor teórico hasta ahí? Sí. Ok. Pero recuerden que en la realidad voy a obtener, no necesariamente obtengo ese mismo valor. En la realidad vamos a tener un valor, es decir, la cantidad de personas podría estar o un poquito por encima o un poquito por debajo. ¿Sí está claro? Podemos tener o un poquito más o un poquito menos de esa cantidad teórica. ¿Ok? Pero ¿qué tanto más o qué tanto menos? Pues precisamente el valor del error. Este error podría ser lo poquito más o lo poquito menos. Por lo tanto, nosotros debemos sumar y restar ese resultado teórico. ¿Está claro? Es decir, el 2.35. Profe, una pregunta. O sea, lo que para hallar el error solamente tenemos que llegar hasta el anterior ejercicio o hasta este ejercicio. Por ejemplo. Hasta aquí. Cuando a mí me pregunten, porque es que, ¿cuál es la pregunta aquí? La pregunta aquí es pronosticar el valor de una de las variables. Mami, estoy poniendo cuidado, ya he copiado todo. Ahí, pendiente, nada, estarse sacando mugre de las uñas, no quiero. Vuelvo y repito, en este caso necesitamos pronosticar el valor de una variable.
Recuerden aquí, necesitamos pronosticar el valor de la población. Y en ese caso es que vamos a calcular el error. Ahora, la respuesta final todavía no termina ahí. La respuesta final está en cuando yo le dé resuelva esto que tengo acá. Es decir, resuelva el más ese valor y el menos ese valor. ¿Listo? Entonces, a ese número le sumamos y le restamos el 2.35. Entonces, eso, menos 2.35 nos daría 6.089,15. Y si a ese valor le sumo el 2.35, nos daría 6.093,80. 85. Ahora sí puedo contestar. Para el 2030 se espera una población y ojo porque aquí no puedo dar un solo valor, tengo que decir entre 6.089,15 a 6.093,85. Y con Profe, ¿cómo es, problema. Dime. cómo es, digamos, algo hipotético que uno no sabe si eso va a pasar? Por eso son dos valores y no son uno, o sea, no se restan esos dos valores que te dieron. Claro que sí, efectivamente, porque es un valor hipotético, es un valor teórico, ¿sí? Matemáticamente se espera que haya eso. Ahora imaginémonos que pues, en la realidad pueden ocurrir muchas cosas. Miren lo que nos está pasando. Acá estamos pasando por una situación en la que puede estarse afectando la población mundial, ¿cierto? O imagínense que ocurre una catástrofe, pues, muy grande y entonces eso podría afectar, pero en teoría, si no ocurre nada, esperaríamos que ese sea el valor, ¿cierto? Por eso era que yo les mostraba aquí en la gráfica, este era el valor teórico, aquí estábamos obteniendo el valor teórico, pero en la realidad yo podría obtener un poquito más o podría obtener un poquito menos. Profe, ¿Ahora sí es claro? una pregunta. Dime. ¿Por qué es menos 690? No, no, no. Aquí no dice menos. Este que coloqué aquí, este es el guión. ¿Sí? ¿Te refieres a este guión? Sí. No, no, eso no quiere decir un menos. Quiere decir hasta. ¿Listo? No es un guión que se colocó como, como una operación, sino como hasta. Podríamos más bien decir a. ¿Sí? De 6.089 a 6.093. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, la respuesta numérica de ese ejercicio sería 689,15 a 693,85. No, ni siquiera es eso. Tiene que ser completa, así como yo la tengo marcada ahí. Para el 2030 se espera una población entre 6.089,15 a 6.093,85. No me puedes dar solamente los dos valores y se acabó, no. Tengo que escribir la respuesta completa.
¿Ok? Y la respuesta completa pues tiene que estar de acuerdo a la pregunta. Y la pregunta es la población esperada para el 2030, por eso tengo que colocarla completa. Vuelvo y repito, ¿hay alguna duda hasta ahí? No. Entonces, es importante que reconozcamos en los problemas, porque aquí vamos a ver muchas cosas, vamos a ver ejercicios donde hay varias cosas, entonces, saber cuándo calcular cada cosa. Nosotros aprendimos a calcular primero la ecuación de regresión. Regresión. ¿Cierto? Eso fue lo primero que aprendimos a calcular. Y dijimos que esa tenía la forma y gorrito igual a ax más b. Luego, ¿qué aprendimos a calcular? Coeficiente de correlación. Que era el valor de R. Y ahora estamos calculando otra cosa que es el error. Pero es que el error no va solito, ¿cierto? El error lo combino con el valor teórico. Ese valor teórico es lo que nosotros le vamos a llamar sencillamente una coordenada de punto. Entonces, vuelvo y repito, la idea es, bueno, y en un problema yo, ¿cómo hago para saber qué es lo que me toca calcular? Si me toca calcular solamente la ecuación de regresión. Ah, habían problemas cuando vimos ecuación de regresión, había un enunciado. Cuando vimos coeficiente de correlación, había otro tipo de enunciado. Y ahora que estamos viendo valor teórico y error, o coordenada de punto con error, estamos viendo otro tipo de enunciado. La idea es que ustedes en los ejercicios reconozcan cada cosa. ¿Ok? Que puedan saber, de acuerdo al enunciado, qué es lo que tienen que calcular. Entonces, ecuación de regresión, ¿cuándo? Pues específicamente cuando el problema lo diga. Cuando el problema diga hallar la ecuación de regresión. ¿Se me trabó el profe o solo fue mí? No, sí se trabó. Parece Ok, que fui yo. ¿Me escuchan mejor o todavía no? ya. ¿Ya mejor? Seguramente los señores que están haciendo arreglos acá. Coeficiente de correlación. ¿Cuándo calculo un coeficiente de correlación? Lo vimos en el enunciado, en los enunciados. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo dirían ustedes? Miremos el que habíamos hecho. Este